Muy buenos días, mis amigos, aquí ya con el invitado especial de hoy en la mañana, el doctor Leonardo Reyes Ortiz, un doctor muy connotado, importante, con mucha experiencia, especialista en temas relacionados al pulmón, que todos estamos preocupados, y pues él es especialista en dos entidades especiales. Bueno, él nos puede decir, pero trabaja en el Hospital Quirón de la ciudad de Barcelona, España, y adicionalmente es en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Sanita Sima. En todo caso, muy buenos días, doctor. Quizás primero cuéntenos quién es usted, de dónde es originario y muchas gracias por la invitación y luego aceptar la invitación y luego seguimos con las preguntas. Adelante, doctor. Bueno, primero que todo, darle las gracias por haberme invitado. Espero que mis comentarios y la experiencia que hemos tenido sobre el tratamiento y cómo llevamos el COVID pueda ser de gran utilidad. Yo soy nacido en Colombia. Mi familia es de un departamento que se llama Santander, aunque todos nos fuimos hacia Bogotá. Estudié en la Universidad Javeriana. Posteriormente, hace muchísimos años, en el año 86, me fui para Madrid, hice neumología, soy especialista en neumología. Posteriormente regresé a Bogotá y estuve trabajando 9 años en el Instituto Nacional de Cancerología. En ese momento contacté con el Hospital Vall d'Hebron, Valle d'Hebron de Barcelona, uno de los mejores hospitales de España, para entrar a trabajar con el grupo de trasplante pulmonar, y con ellos estuve inicialmente. Venía a ser un programa de maestría que debía durar máximo año y medio, y aquí llevo 25 años. Después de esta maestría, pues hice una en investigación, luego hice un doctorado en medicina interna y finalmente pues me dediqué también pues lógicamente a la práctica profesional como neumólogo, como médico internista, y siempre pues he estado trabajando en las unidades de cuidado intensivo. Esto pues me ha brindado una gran oportunidad de conocer pues todo lo que nos ha sucedido con el COVID, tanto en las plantas de hospitalización de medicina interna como en las unidades de cuidado intensivo. Y quizás con eso empecemos, doctor. Cuéntenos un poquito qué está pasando en España en general. Sabemos que pues también están siendo golpeados muy fuerte. Para el día de hoy ya pues son más de 20.000 muertos, ciento y tantos de miles de casos confirmados. ¿Cómo está respondiendo el sistema hospitalario de España? La verdad es que aunque veíamos lo que estaba sucediendo en China y luego lo vimos más cerca en Italia, y a pesar de que algunos como nosotros, que ya teníamos muchos años de haber vivido otro tipo de epidemias, como fue la del SIDA en su momento, o la del SARS o la del MERS, veníamos insistiendo en que estuvieran preparados, pero desafortunadamente no se tomaron las medidas, digamos, correctas en un momento, y nos explotó un poco toda esta circunstancia de la llegada masiva de pacientes, tanto que nosotros esperábamos una ola de pacientes, pero lo que realmente llegó fue un tsunami. En 2 días teníamos ocupadas las unidades de cuidado intensivo de todas las ciudades, teníamos completas todas las salas de hospitalización. Tuvimos que cambiar los hospitales muy rápidamente, cerrar las salas normales, convertir prácticamente todo el hospital en atención de pacientes COVID, ampliar las unidades de cuidado intensivo en un tiempo récord, aumentando al doble, al triple, y aún casos como el Valle d'Hebron, que pasó de 60 a 200 camas de cuidado intensivo. Y esto pues sin tener tampoco los medios de protección adecuados. Al principio contamos con pocos medios, lo cual pues en algún momento nos puso en riesgo al personal, y luego paulatinamente pues hemos ido obteniendo mayor cantidad de medios para trabajar, y al mismo tiempo hemos ido obteniendo pues experiencia sobre los tratamientos que hemos utilizado. Las buenas noticias es que en los últimos 15 días hemos empezado a obtener muy buenos resultados en los pacientes de planta de hospitalización, tanto que por lo menos en nuestros 2 hospitales en planta de hospitalización no ha muerto un solo paciente en los últimos 8 días,
Y en las Pero, unidades... doctor, perdone, sí. perdone, pero antes de ir a esto de los pacientes, un poco cuéntenos su experiencia personal. ¿Cuánto tiempo trabaja al día? ¿Cuántos pacientes del COVID mira todos los días? ¿Su esposa, familia no están muy preocupados de que usted también termine contagiado? Un poquito antes de ir a las estadísticas. Cuéntenos su experiencia personal. Bueno, me encanta esta parte humana porque realmente dentro de las entrevistas casi todo lo decantamos hacia el punto de vista científico, pero esto es muy importante. Nosotros como médicos, pues estamos destinados a atender pacientes. Eso lo entendí yo hace mucho tiempo cuando tuve la primera oportunidad de tener pacientes con SIDA. Sabía que tenía que tomar la decisión de enfrentarlos, ayudarlos y seguir adelante. O si no, me hubiera decantado definitivamente por otra carrera universitaria. Pero lógicamente nunca esperamos lo que llegó. Estábamos muy preocupados realmente. Tanto mi mujer como yo, pues estábamos preocupados. Yo tengo hijas y nietos y estábamos todos muy preocupados por las circunstancias. Primero por la protección personal, pero luego por la protección familiar. Hace un mes y tanto hablamos sobre estas circunstancias en mi casa con mi esposa y tanto que yo le propuse a ella, viendo lo que se venía, si quería regresar al lado de la casa de sus padres en Colombia, pero me dijo que no, que estaba conmigo y que íbamos a afrontar ambos estas circunstancias. Afortunadamente, pues a nivel personal me he ido protegiendo lo máximo que puedo y al principio, pues desafortunadamente mi mujer tuvo un cuadro febril y que duró muchos días con cefalea, con malestar y prácticamente tuvo un COVID. Aunque las pruebas iniciales salieron negativas, después supimos que las pruebas tampoco tenían una sensibilidad mayor del 60%, por eso muchas de las pruebas negativas salieron positivas, es decir, mi esposa tuvo un COVID. Y nos coincidió algunos días en que yo estaba de guardia y ella estaba muy enferma, tuve que llevarla a urgencias y absolutamente preocupado por su situación. Tuve que traerme una mini UCI para la casa, para tener un pulso oxímetro, tener los termómetros, fonendoscopio y todo, y hacerle un examen cuando estaba con ella cada 6 o 8 horas y tratar de ver que no llegara nunca a tener un cuadro pulmonar. Con esto, pues le dimos parte del tratamiento que nosotros estábamos utilizando en nuestro hospital, que era con acitromicina. No necesitamos ir más allá y ella, pues una mujer joven todavía fuerte y salió adelante, pero lo pasamos muy mal. Realmente yo estuve muy preocupado y ahora lo que hacemos a partir de ese momento es una rutina muy especial. Yo cada vez que llego del hospital dejo los zapatos afuera, hay una bolsa que me está esperando cuando yo traspaso la puerta, me quito absolutamente toda la ropa y me voy a la ducha y me baño absolutamente todo el cuerpo, en todas partes del cuerpo con agua y jabón abundante, luego me seco totalmente, llevo la ropa a la lavadora, la ponemos, luego ya me cambio alguna ropa casual para estar en casa y ahí sí ya me puedo acercar con mi mujer para Muy esta bien. circunstancia. Pero qué Aún bueno así, que su esposa salió muy bien de esta emergencia. de esta emergencia, sí. Aún así, pues lógicamente yo tengo, a veces coincido en trabajo en el día, trabajo en las guardias de cuidados intensivos y al día siguiente hasta 32 horas consecutivas viendo pacientes con COVID. Es una carga pesada, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista personal y de seguridad. Entonces, ahora ha bajado un poco el ritmo, hemos podido descansar un poquito esta última semana, pero después de las 4 primeras semanas nos estamos viendo, muchos colegas estamos viendo pues afectados por las circunstancias. Ahora pues ya un poco más tranquilos. Y bueno, ahora sí, ya entrando más al tema pues de pacientes, habíamos escuchado en alguna otra entrevista que usted dio a una cadena colombiana que pues parece ser que a medida que iban aprendiendo sobre el virus y sobre cómo se estaban comportando los pacientes, el porcentaje de vidas salvadas ha ido creciendo. Quizás ¿nos podría explicar un poquito cómo ha sido este proceso? Sí, la verdad, me hacía al puro principio de la entrevista una pregunta de
¿cómo hicimos para tratar estos pacientes si no teníamos información? Nosotros tenemos un contacto excelente. Yo trabajé 9 años en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y tengo un excelente contacto tanto con la unidad de cuidado intensivo como con el grupo de neumología y de medicina interna. En base o con base en la experiencia que se había tenido en las anteriores epidemias del MERS y del SARS, se habían utilizado algunos antivirales y se había utilizado un medicamento que era la hidroxicloroquina. Estos estudios quedaron al principio cortados porque ambas epidemias de un momento a otro se detuvieron, es decir, se pudieron reducir y desaparecer. Pero estos estudios estaban ahí ya, estaban hechos, y habían nuevos estudios que con base a células que estaban infectadas con coronavirus previos, pues también veíamos que algunos de los antivirales podrían funcionar. Tengo que decir en este momento que hasta hoy, en este momento, la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún medicamento que recomiende para el tratamiento del coronavirus. Pero lo que sí tenemos es experiencia clínica. Y esta experiencia clínica está saliendo publicada y saldrá publicada en las siguientes semanas o meses a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional. Con esto, pues nosotros comenzamos a hacer 2 tipos de tratamiento. Uno que era un tratamiento antiviral y luego el segundo cambio, pues ya fue un tratamiento de carácter antiinflamatorio. Y sucedió algo pues muy curioso en las primeras 2 semanas, y es que empezamos a ver que los pacientes producían trombos. Aparecían trombos en las piernas, aparecían trombos en los brazos. En algunos pacientes empezamos a ver tromboembolismos pulmonares, es decir, que migraban los trombos hacia el pulmón, y que muchos pacientes a quienes pensamos que únicamente tenían neumonía, pues no. El comportamiento que tenían estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo no era, entre comillas, el típico de la neumonía. Los pulmones estaban realmente mucho más sanos fisiológicamente de lo que tenían los pacientes con neumonía, pero lo que sí tenían era una disminución del oxígeno que era muy, muy severa en muchos casos. Y en algunos de ellos esto se debía a los trombos que estaban. Con esto nosotros comenzamos, además del tratamiento antiviral, además del tratamiento antiinflamatorio, a añadir anticoagulaciones controladas dependiendo de los niveles de un marcador que se llama dímero D. Con esto empezamos a obtener resultados. Por un lado, dimos cortisona más rápidamente, que es parte del antiinflamatorio. Segundo, dimos antivirales que teníamos, que es lopinavir, remdesivir. Y luego, pues dábamos hidroxicloroquina. Los pacientes que no funcionaban, pues normalmente aumentábamos los pulsos de cortisona, anticoagulábamos los pacientes y dábamos otro fármaco antiinflamatorio que es una antiinterleuquina, y con esto pues ya los pacientes fueron mejorando pues paulatinamente, que es tocilizumab. Con esto pues hemos ido logrando experiencia, y esta experiencia nos ha permitido primero bloquear la progresión de los pacientes que están en planta de hospitalización para que no lleguen a las unidades de cuidado intensivo. Y segundo, que los pacientes que estaban muy graves en cuidados intensivos pudiéramos sacarlos muy rápidamente de la ventilación mecánica. Ahí viene otro punto muy importante de esto. Se habla en todos los países de la gran necesidad de ventiladores. Todo el mundo hace ventiladores en todas partes del mundo porque necesitamos este tipo. Pero resulta que los ventiladores no son electrodomésticos. Los ventiladores son unos equipos muy complejos que hay que saberlos administrar, que hay que saberlos llevar a los pacientes y que requiere de médicos con muchos años de experiencia para que el mismo ventilador no produzca lesiones. Y otro de los grandes avances que hemos tenido de los pacientes con el COVID dentro de las unidades es dar una ventilación protectiva, es decir, sin aumentar las presiones dentro del pulmón para que los mismos ventiladores no produzcan daño. Y al mismo tiempo utilizábamos algo que ya hace mucho tiempo lo hacíamos en trasplante pulmonar, y es que a los pacientes les dábamos la vuelta. En lugar de que estuvieran boca arriba, los poníamos boca abajo, que se llama pronar, para que las partes que estaban llenas del pulmón, digamos, se desocuparan en parte y permitieran
a las otras partes de los pulmones que no estaban afectadas, que pudieran abrirse y ventilarse. Y la combinación de todos estos factores es lo que ha llevado a que tengamos mejores resultados. Muy interesante, doctor. A ver, si un poco entendí, entonces lo que usted nos está indicando es que el tratamiento exitoso, o un poco lo que ha probado éxito, está dividido como en tres partes. Primero antivirales, luego antiinflamatorios y luego anticoagulantes. Es decir, es como una combinación de tres etapas en el tratamiento, pero yo ahí me pregunto, en los medios, en la prensa, o al menos en Ecuador, mucho se habla solamente de los antivirales. Usted me ha indicado solamente uno, la hidroxicloroquina. ¿Y qué acerca de esa serie y montón de antivirales adicionales que están apareciendo? Le doy la acitromicina, le doy otro, los inmunosupresores, el dióxido de cloro, etcétera, etcétera. Mire, cuando entramos en una página que es clinicaltrials.org, que es donde están todos los estudios del mundo, el viernes hice la última revisión y habían 621 propuestas de estudio clínico y más de 300 estudios clínicos en marcha, con lo que usted se imagine y no se imagine. Es Ya. decir, hay más de 10 o 12 antivirales de carácter diferente. Tenemos circunstancias como dar ozono. Tenemos ahora también dar una parte nutricional que se llama lactoferrina, que parece que inhibe también las células. Es decir, tenemos una infinidad de trabajos en marcha, pero hasta ahora no tenemos algo que nos confirme. Lo que sí sabemos es que la hidroxicloroquina actúa a dos niveles a nivel del virus. Impide la entrada a las células, específicamente las pulmonares, y luego impide la salida de las células. O sea que lo bloquea por dos partes. El problema de la hidroxicloroquina es que puede alargar el tiempo de conducción eléctrica del corazón, que si se combina con otro fármaco, que es un antibiótico, que es la citromicina, pero que tiene un efecto inmunomodulador, es decir, antiinflamatorio, que es la acitromicina, y que lo estamos utilizando en las fases iniciales, pues ahí hay que controlar más, porque los dos prolongan esta velocidad de conducción. Y si además de esto damos otro antiviral, que lo estamos utilizando, que es lopinavir, con la combinación, pues ya tenemos tres fármacos, ritonavir, lopinavir, ritonavir, ya con esto tenemos tres fármacos que pueden producir alargamiento. Entonces, en muchos pacientes hacemos electrocardiograma, medimos una pausa que se llama QTc, que eso lo saben los cardiólogos, y a aquellos les vemos prolongado el QTc, les pedimos valoración a cardiología y luego lo que hacemos es electrocardiograma diario. La verdad, no hemos tenido grandes problemas, pero no lo podemos, digamos, potenciar a la comunidad general, porque no sabemos cada uno cómo está su circunstancia. Esto es la primera parte. Es decir, la primera parte del tratamiento es la combinación de estos tres fármacos. Además, si habían pacientes ya con infiltrados pulmonares, asociábamos algún antibiótico, que normalmente dábamos ceftriaxona, y luego comenzamos muy rápidamente a utilizar ya dentro de la parte antiinflamatoria corticosteroides por un lado. Y luego utilizábamos además antiinterleuquinas, cuando esto es allá pasar de la segunda parte, de la segunda fase, antes de la tercera, que es la aparición ya de infiltrados pulmonares múltiples en el paciente con unos síndromes de dificultad respiratoria del adulto, es decir, que los pulmones estaban severamente comprometidos y ya había ese descenso marcado del oxígeno que hacía que muchísimos pacientes necesitaran o ventilación mecánica no invasiva, es decir, a través de máscara, o llevarlos a ventilación invasiva a través del tubo, ambos dirigidos por ventiladores mecánicos. Entonces ya hemos ido aprendiendo paulatinamente estas circunstancias. ¿Qué viene de aquí en adelante? Pero quizás antes, doctor, todo esto que nos está indicando, ¿qué tanto ha mejorado? ¿Cuántas personas
que podían haber muerto se han salvado. ¿Cómo es su tasa de éxito, digamos, en esta crisis? Mire, le voy a comentar la experiencia personal de nuestro Hospital Quirón Salud. Durante los primeros 3 días alcanzaron a ingresar 140 pacientes. En los primeros 3 días fallecieron casi 56 pacientes, lo cual fue tremendo. Y además se enviaron para la unidad de cuidado intensivo casi 30 pacientes. Eso en la primera parte. A partir de la semana 2, la reducción de la mortalidad fue absolutamente marcada. Es decir, en planta empezamos a reducir y ya menos del 10% de los pacientes se nos morían. Ya teníamos que enviar menos del 20% de los pacientes graves, que estaban graves, a la unidad de cuidado intensivo. Y esta última semana, pues no hemos tenido un solo paciente fallecido en la planta, y en las unidades de cuidado intensivo ha bajado la mortalidad, que inicialmente estaba muy por encima del 60, casi 70%, a menos del 30-40%, lo cual indica que hemos ido aprendiendo. Poquito a poco hemos ido aprendiendo. Y eso se hace con base en la experiencia. Y en ese sentido, quizás cuéntenos un poco, vamos ahora, pasemos a la unidad de cuidados intensivos y donde se utilizan ventiladores. Varios países, incluido Ecuador, Colombia, han habido una serie de esfuerzos para hacer ventiladores, pero nos estaba indicando hace unos minutos que estos ventiladores son complejos, requieren de experiencia y de muchos años, pero ¿estamos los países haciendo bien de tratar de hacer ventiladores, bueno, no digamos artesanales, pero ventiladores, eh, digamos, menos sofisticados a los que pues ofrece el mercado y cuestan muchos miles de dólares y no están disponibles? Sí, el problema de nuestros países es que a nosotros nos venden además más caro que a cualquiera. ¿Sí? Es algo que nos pasa a los países del desarrollo, que si en Estados Unidos o en China un ventilador vale 6.000 euros, a nosotros nos lo venden en 30.000 o 40.000 euros ahora en la crisis, lo cual es impagable. Y hace que nuestros países también, con gran potencial de inteligencia, con gran potencial industrial, pues decidan hacer los ventiladores. Algunos de ellos pues se han hecho definitivamente copiando exactamente lo que hacen otras grandes casas comerciales, y otros lo han hecho pues haciendo unas técnicas menos sofisticadas, pero que nos pueden ayudar a ventilar a los pacientes. Yo lo que digo es que esto es correcto, es decir, hay que tener ventiladores. ¿Y por qué vamos a pagar 50.000 euros o 50.000 dólares cuando los podemos hacer en nuestros países por 2.000 o 3.000 dólares? Me parece correcto. Lo que pasa es que estos ventiladores tienen que ser regulados antes de llevarlos a la práctica clínica. Es decir, tienen que pasar por lo menos unas normas mínimas para saber si estamos haciendo bien. Porque el ventilador hace muchísimo bien para quien lo necesita, pero mal utilizado también hace mucho daño. Por eso indico, son necesarios los ventiladores, pero se necesitan médicos con experiencia, y que estos médicos con experiencia transmitan a los otros médicos cómo realmente utilizar estos ventiladores. Nosotros lo hemos hecho acá. Nosotros realmente, cuando comenzó el grupo, apenas éramos 8 expertos o que teníamos experiencias en enfermedades respiratorias, en pandemias, y a partir de ahí, que éramos medicina interna, fuimos añadiendo además neumólogos, luego cardiólogos, y luego se nos añadieron voluntariamente pediatras, ginecobstetras, radioterapeutas, médicos nucleares, de todas las especialidades, para tratar de poner su granito de arena. Con algunos de ellos, por ejemplo, con pediatría nos fue fantástico. Les fuimos enseñando paulatinamente la parte clínica, y de niño a adulto pasaron muy rápidamente, y los demás nos ayudaban un poquito en tareas administrativas. Todos son médicos y todos han sabido en un momento determinado cómo tratar una neumonía. Esto no es simplemente una neumonía, es un complejo de múltiples factores, pero uno de ellos es la neumonía. Pero sí enseñando a todos los demás. Ahora, en cuidado intensivo, un poco más complejo. La Y verdad, ya. se necesita pues eso, una persona con amplia experiencia para que dirija a otros médicos a llevar los ventiladores. Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna de las clínicas, tengo hasta 3 unidades de cuidado intensivo bajo mi mando.
Y dentro de los pacientes, quienes están llevando, la mayoría son anestesistas o anestesiólogos y algunos médicos internistas que no tienen tan amplia experiencia a nivel crónico. Los anestesistas tienen una experiencia con ventiladores corto nivel dentro de sus salas quirúrgicas, pero ya a largo tiempo en cuidados intensivos, algunos se dedican, otros no. Pero entonces, si los tenemos tutelados, pues funciona muy bien, porque es ir haciendo pues unos controles, mirar los pacientes, mirar las presiones, hacer unos planos que son lo que nosotros denominamos checklist, que es como lo que hacen los aviadores cuando se suben a un avión antes de arrancar y luego cuando llegan, que es llenar una gran cantidad de factores determinados para saber si se está funcionando o no se está funcionando correctamente. Y con esto, pues lo que hacemos es que el paciente se enfrente en mejores condiciones a la enfermedad. Y en este sentido, hablando de experiencia, doctor, es verdad, el caso de ustedes va más adelante que el en general de los países de América Latina. Nosotros todavía tenemos relativamente, digamos, pocos o muertes en cientos, no en miles, como ustedes. ¿Ha habido algún tipo de transferencia de experiencia o conversatorios, por ejemplo, entre ustedes y doctores, no sé, en América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, o todavía ese tipo de transferencia de experiencias no está sucediendo? Mira, yo pertenezco a dos grupos de médicos que somos de mi universidad, de la Javeriana, que tenemos una red desde hace 5 años. Inicialmente era una red que era prácticamente de carácter social. Tenemos compañeros que están viviendo en 9 países diferentes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, en Italia, en Alemania, España, en Ecuador. Tenemos compañeros, tenemos en Colombia, lógicamente. Y este momento pues ha servido para que por lo menos a mi nivel pueda transmitir la información. Nosotros íbamos con 5 semanas de adelanto y yo tomé la decisión desde el primer día de empezar a transmitir mi experiencia personal. Y cada semana pues hemos ido recibiendo y entregando la experiencia dependiendo de lo que fuera o que estuviera llegando en cada uno de nuestros países. Nos hemos seguido comunicando. Esta experiencia que yo he entregado se ha repartido, por ejemplo, a muchas unidades de cuidado intensivo de Colombia. Tuve la oportunidad también con una compañera mía, Luz Estela, que es ecuatoriana y que es la que me ha puesto al día de la terrible situación de Guayaquil. Y hoy, por ejemplo, recibí una enorme noticia y que me decía que en esta última semana han mejorado también muchísimo la forma de tratamiento de los pacientes en Guayaquil y que el índice de mortalidad se había reducido drásticamente, lo cual es una enorme alegría también para nosotros. Es decir, sí hemos funcionado. Por otra parte, pues yo también pertenezco a la parte del Hospital Vall d'Hebron, recibo toda la información científica y tengo 2 cadenas de información que permanentemente me están enviando datos. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de enterarnos de qué es lo que le pasa y enterarnos a nivel científico. Si bien en algunos momentos yo mismo procedo a través de Internet de enviar algunos mensajes para la comunidad a través de Facebook, pero son mensajes todos muy mesurados, son mensajes implicando a la gente en la responsabilidad de cuidarse, cuidarse, cuidarse y cuidarse, pues la parte científica profunda pues viene a partir de los grupos médicos y a partir de las revistas y los estudios que se vayan a publicar. Y un Entonces, poco, antes ya, de tomar una decisión de hablar de este remedio sirve, por ejemplo, por ahí oí alguna medicación que tiene un compuesto de cloro, sí. mucho cuidado, porque esta misma persona que está ofreciendo estos compuestos de cloro hace 4 años la ofrecía también para el autismo. Ojo, mucho cuidado. Yo no quiero hablar ni bien ni mal, sino simplemente decir, atiendan por favor a quienes tienen experiencia. No pongan su vida en manos de quienes no la tienen. Y doctor, que tan solo para agradecerle y para felicitarle a la colega que está en Guayaquil, nos indica el nombre y en dónde trabaja, Luz Estela. Sí, el apellido ahora no lo tengo a mano, pero después se lo enviaré. Se lo enviaré para aparte para que lo pongan
pero Luz Estela, con ella nos hemos estado comunicando desde el primer ¿Ella día. es ecuatoriana o Ella colombiana? es ecuatoriana, sí, sí. Ok, Estuvo muy con bien. nosotros y está trabajando hace muchísimos años en Ecuador nuevamente. Y pues Y quizás nosotros, para terminar, mi doctor, que ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué es lo que usted podría sugerir a los, en este caso, a los médicos ecuatorianos y a la acción que están realizando muy duramente, pues en Guayaquil, en Quito y en las otras ciudades, ahora que en nuestro país están aumentando los casos? mira, lo primero para los médicos es cuídense. El virus está. Cuando uno revisa los estudios de los colegas que mueren, la mayoría de los colegas han muerto porque no se han cuidado en momentos determinados, sobre todo al inicio de las pandemias. Cuando tratan sobre todo pacientes en atención primaria, toda protección es poca. Si necesitan ponerse doble mascarilla, doble tapabocas. Si Ya. además del doble tapabocas necesitan ponerse una visera de protección, póngansela. Si tienen que utilizar doble guante, pónganselo, ¿sí? No lo duden, porque además de tener la enfermedad, la pueden transmitir, como ha sido el caso mío, que gracias a Dios, pues mi mujer se recuperó. Pero podemos caer en cualquier momento. Y otro dato interesante, y esto va a salir a la luz muy pronto, tenemos que tratar a los pacientes más rápido. Yo sé que ningún país está en capacidad de atender millones de personas a la vez, pero tenemos que atender a los pacientes más rápido. Tenemos que darles medicación antiviral, ¿sí? Y algunas veces antiinflamatoria mucho más rápido de lo que estamos haciendo, para evitar de que los pacientes que van a desarrollar la enfermedad, que apenas son un 20% de los infectados, no lleguen a fases severas de la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser difícil porque cada país va a tener que poner sus medios, va a tener que poner sus medicamentos, pero tenemos medicamentos que no son excesivamente costosos y que sí los podemos dar con anticipación. No sé cómo lo vamos a hacer, pero aquí también estamos en tratar de ver los pacientes de forma mucho más precoz para cortar la evolución del virus. Y para la gente, de verdad, crean que hay un virus. Por ahí noto a veces comentarios dentro de las redes que es un invento. Pues este invento nos ha matado 120 médicos en Italia. Entre ayer y hoy murieron 2 jefes del Hospital La Paz y el Hospital Puerta de Hierro, de médicos jefes aquí en España. Ya llevamos casi 20 médicos. Ha matado en Guayaquil, me decían, más de 55 médicos. En Colombia creo que ya van como 8 o 9 médicos. Y una enorme cantidad de pacientes. Aquí, así que toda protección es poca. Si tienen que lavarse las manos con alcohol 14 o 16 veces al día, 14 o 16 veces al día. No escatimen en protección. Sí, lo digo de corazón, porque a mí me ha tocado. Si sus hospitales no les brindan la protección adecuada, es el momento de sacar un poco de dinero y conseguir la protección que necesitamos. No es lo lógico. Lo lógico es que los países protejan a los médicos y a todo el personal sanitario, porque sin médicos y personal sanitario nos vamos a morir todos. Nosotros somos una inversión de futuro y nunca se ha querido ver así. Los médicos y el personal sanitario somos inversión, no somos gasto. Y nos tienen que brindar la protección. Pero si no nos brindan la protección, es el momento de no escatimar en gastos a nivel personal. Yo he tenido que llevarme en batas a veces, he tenido que llevarme también las mascarillas, las protecciones a sitios donde en el momento no las tenía. He tenido que cubrirme en momentos determinados con cosas diferentes para tratar de evitar la contaminación. Así de que no lo duden. Protección al máximo. Todo es poco. Muchas gracias, doctor Leonardo. En realidad nos ha parecido muy interesante y fascinante esta entrevista. Espero que pues tomemos las recomendaciones y que bueno,
que de acuerdo a la experiencia que nos está indicando, más y más vidas están salvándose. Es decir, a pesar de las dificultades y de todo lo que está ocurriendo, pues la experiencia nos está llevando a mejores resultados. Muchas gracias. Espero que siga adelante, que todo vaya bien en España y en su profesión, y por supuesto que siga apoyando y siga entregando sus experiencias a los médicos ecuatorianos. Por supuesto, con muchísimo gusto. Cuando me necesite, aquí estoy a la orden. Si hay algún grupo de cuidado intensivo o hay algún grupo que quiera contactar conmigo, puede contactar a nivel de mi email o a nivel de LinkedIn, y yo encantado de poderles colaborar. Muchas gracias, Un doctor. abrazo Un muy grande. abrazo y suerte. Que Muchas esté muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.